Bienvenidos a Área Táctica, soy Héctor García y hoy vamos a analizar el sistema 1-1-3-1-1. En la introducción vamos a hablar de las posiciones que conforman el sistema, de las ventajas y desventajas posicionales del sistema y de cómo atacaríamos y cómo defenderíamos con este sistema. Primero de todo, respecto a las posiciones que conforman el sistema, pues el sistema está formado por un portero, por supuesto, un solo central, que es una de las características de este sistema. Al tener un solo central, pues debería ser un central de garantía y que realmente pudiera jugar ahí solo y no acompañado. Dos jugadores de banda, que nosotros, por ejemplo, a mí me gusta denominarle extremo en lugar de lateral para invitar a los niños en Fútbol 7 a jugar en esa posición. Un mediocentro, un media punta, que realmente es la clave de este sistema, porque es el que va a provocar todos los comportamientos que veremos luego después. Y un solo delantero. Respecto a las ventajas, bueno, pues las ventajas defensivas y la principal es que acumulamos mucha gente por dentro, es decir, en el eje central acumulamos hasta 4 jugadores. Esto facilita el cerrar líneas de pase interior y el hacer muchas ayudas por dentro y provocar situaciones en las que obliguemos al rival a jugar por fuera para ya presionar esas zonas en caso de que queramos defender así. Y ventajas ofensivas, bueno, la primera de todas es que tiene cuatro líneas, es decir, es un sistema formado por 4 líneas diferentes, que esto facilita dar líneas de pase a diferentes alturas, ya que la altura del mediocentro y del mediapunta, perdón, están muy diferenciadas. Y respecto a las ventajas ofensivas, es importante, como decíamos antes, hablar del mediapunta, que es fundamental que ese mediapunta tenga muchísima libertad de movimiento y a partir de ahí pueda provocar 3 situaciones. La primera de estas, que es la que estamos viendo, si el mediapunta cae en situaciones de banda, podemos generar situaciones de 2 para 1 en esa zona y el centro del campo no se quedaría descubierto, ni mucho menos, porque tenemos el mediocentro por detrás de él. La segunda situación es que el mediapunta cayendo y perdiendo mucha altura, podemos generar situaciones de superioridad por dentro, en el que o bien se ponga como doble pivote o por delante y por detrás del mediocentro. Y para dar líneas de pase a espalda del mediocentro, que eso lo veremos luego después. Y la última situación es en la que el mediapunta puede ganar mucha altura, incorporarse al ataque y ponerse en situación de delantero, incluso como si jugáramos con 2 de ellos. Respecto a las desventajas, la principal desventaja del sistema es que solo tiene un defensa central y esto desencadena un sacrificio y un compromiso defensivo al resto de jugadores del campo, porque como vemos ahí, los 2 jugadores de banda tienen que llegar a tapar los espacios que hay a los lados del central. Muchas veces esos jugadores de banda les pillará en situaciones muy adelantadas y será el pivote, o sea, el mediocentro, el que tendrá que ocupar esas zonas. Por tanto, desencadena un despliegue físico brutal, porque al final hay muchísimo recorrido para los jugadores de banda y hay muchísimo recorrido para el mediapunta, que al final es el que va a dar la riqueza ofensiva en este sistema. Y si tiene que perder altura para recibir y puede generar situaciones por fuera para generar superioridad por banda, o se puede sumar al ataque, pues al final es un despliegue físico muy importante. Y en cuanto a desventajas ofensivas, al final ese compromiso defensivo del que hablábamos, de los jugadores de banda, muchas veces cuando recuperemos el balón van a partir de posiciones muy cercanas a nuestra portería. Por tanto, es difícil que generen esas situaciones de amplitud, por lo menos en ese primer pase, nos obligará a dar un pase más de seguridad o acumular esos pases en la zona de atrás para luego poder jugar por fuera, o bien al mediapunta a generar esos movimientos. Pero bueno, la desventaja principal es que los jugadores parten desde posiciones muy retrasadas. Respecto a cómo atacaríamos con este sistema, pues hay 2 cosas a tener en cuenta. Lo primero de todo, que es un sistema que invita mucho a tener el balón, facilita mucho esa fase ofensiva con esa riqueza de momentos de media punta y provoca situaciones en las que, por ejemplo, teniendo balón en defensa central, tiene 2 jugadores dando línea de pase por fuera, que son los 2 jugadores de banda, 2 líneas de pase diferentes y a diferentes alturas en la zona del centro del campo y un delantero que puede generar estas situaciones de profundidad. Además, el tener un solo central implica que podemos llegar al área con muchísima gente, es decir, solo un central es el que está cerrando en medio campo, medio centro puede llegar hasta frontal del área y llegamos al área incluso con los 2 jugadores de banda, media punta que se incorpora y delantero, es decir, podemos provocar situaciones en las que hasta 5 futbolistas estén en el área rival. Pero hablaremos de esto más en profundidad más adelante. Y
¿Cómo defenderíamos con este sistema? De nuevo, hacemos alusión a ese compromiso defensivo que deberían tener todos los jugadores, por lo que la base principal del sistema en la fase defensiva será las ayudas, coberturas y llegar atrás a defender con mucha gente, pero hablaremos de ello en profundidad también más adelante. Vale, ahora vamos a explicar el momento con balón, que vamos a iniciarlo con los comportamientos tras la recuperación de ese balón, cómo vamos a organizar la estructura ofensiva a la hora de atacar, saque de meta y por tanto salida de balón, ataque contra bloque rival completo y terminamos con ataque contra rival en bloque bajo. Lo primero de todo, en el momento en el que recuperamos el balón, una de las principales premisas y una de las cosas buenas que tiene este sistema es que los dos extremos tienen mucha libertad y tienen mucha tendencia a formar esa línea de tres. Por tanto, en momento de recuperación, la idea va a ser que esos jugadores de banda pierdan altura y ganen amplitud para generar una línea de pase fácil en la que tengan espacio y tiempo para recibir y empezar el momento con balón, esa fase ofensiva. La estructura ofensiva como tal quedará organizada de la siguiente manera: un solo central, dos jugadores de banda que en el momento en el que ya tenemos el balón dominado, la idea es que tengan muchísima profundidad y que hagan movimientos siempre hacia adelante, un solo medio centro, un media punta que se mueve con libertad a espaldas de ese medio centro y un delantero. Vale, en cuanto a saque de meta y por tanto salida de balón, tenemos dos situaciones claras. La primera, como veis ahí, los dos jugadores de banda hacen movimientos hacia atrás y mediocentros diferentes alturas, que quedaría de la siguiente manera. Como veis en el vídeo, el extremo de lado contrario pierde mucha altura para facilitar ese cambio de orientación. Extremo del lado de balón pierde altura para dar una línea de pase. Y los movimientos del centro del campo sería: lado de balón ganar altura, lado contrario perder altura. De tal manera que se quedaría la siguiente situación: jugador receptor de balón de ese saque de meta sale en conducción y tiene opción de cambio de orientación para jugarse ese pase a extremo contrario, tiene línea de pase con extremo de su lado, tiene posibilidad de jugar con los dos centrocampistas al estar en diferente altura y de esa manera librar ese primer defensor, que es el delantero que inicia la presión, y siempre está la opción de jugar largo con el delantero a espalda de la defensa. La otra opción de la salida de balón de saque de meta sería la siguiente: el extremo contrario no perdería altura esta vez, y lo que hacemos es que el mediocentro cercano a donde está ubicado nuestro central se lateraliza y permite ir a libertad a nuestro extremo a ganar mucha altura. La situación sería la siguiente: central sale en conducción, centrocampista lateraliza y da plena libertad para que el extremo se empareje con el delantero en la última línea. De tal manera que una vez que hemos lateralizado al centrocampista, llegaríamos a tener hasta 3 futbolistas en última línea para poder jugar ese balón filtrado y superar. La situación sería la siguiente: en el momento que tenemos lateralizado al centrocampista, la idea es tener una situación de 3 para 2 en banda y tener opciones de progresar. Ataque contra bloque rival completo. La clave 100% sería que nuestros jugadores de banda estén muy abiertos, casi están en la línea de banda, de tal manera que se pueden dar dos situaciones. La primera de todas, que el rival esté junto y tape esa línea interior, por tanto las opciones de superar estarían por fuera, o que el rival sí que salga a emparejar con nuestros jugadores de banda y por tanto se generaría una situación de 2 para 1 contra nuestro medio centro para poder filtrar ese pase y a partir de ahí progresar. Incluso conectar directamente con última línea, es decir, un balón o bien por arriba o bien filtrado hasta el delantero, que en el momento que el delantero vaya a jugar de cara, tiene siempre una opción más que rivales ahí. Es decir, al haber esa situación de 2 para 1 dentro, cuando el delantero vaya a jugar de cara, tiene la opción, siempre va a tener un jugador libre dentro. Y para terminar, ataque contra rival en bloque bajo. Lo que nosotros vamos a hacer y hacíamos para facilitar esa movilidad del bloque rival y por tanto poder penetrar en esa última línea, lo que hacíamos era disminuir la altura del mediocentro y ponerlo a la altura del central, como si fueran dos centrales, para facilitar la circulación de balón. Como vemos aquí, al tener los dos, el mediocentro y el defensa en la misma altura, permitimos siempre que haya líneas de pase hacia atrás para que obligar al rival a salir y a saltar para generar situaciones claras para jugar por dentro y situaciones en las que se alargue el bloque rival y por tanto poder encontrar ese pase,
Y si eso no sucede y el rival no sale, lo que va a provocar es que uno de nuestros dos jugadores que están en primera línea, o bien central o bien medio centro, reciba con espacio y tiempo para iniciar la conducción. Luego, a partir de ahí, se podrían dar multitud de situaciones, o bien jugadores que penetran con movimientos en última línea, o bien situaciones de tiro, incluso con ese jugador que conduce, o bien jugar por fuera para terminar de hacer el cambio de orientación y a partir de ahí ocupar situaciones de área. Respecto al momento sin balón, vamos a hablar de los comportamientos tras pérdida, de la estructura en la fase defensiva, de cómo vamos a ir a presionar en bloque alto, cómo nos vamos a comportar en bloque medio y las situaciones en las que el rival nos lleve a bloque bajo. Respecto a los comportamientos tras pérdida, la idea es que la actitud general seamos un equipo muy agresivo en esa presión tras pérdida, es decir, muy presionante. Diferenciaremos jugadores cercanos a la zona de la pérdida y jugadores lejanos. Como vemos en la imagen, los jugadores cercanos intentarán acosar y presionar al jugador que nos ha robado el balón y los jugadores lejanos harán movimientos hacia nuestra portería de forma de repliegue. Como vemos en el vídeo, la idea es que en el momento de la pérdida se produzca una presión muy agresiva con intención de o bien que el rival se precipite y tome una mala decisión, o bien le obliguemos a jugar para atrás y nos preparemos para defender, o en el mejor de los casos que consigamos robar de nuevo y iniciar otra vez para jugar. Y la idea es que si por lo que sea no logramos conseguir ninguna de esas tres cosas en ese momento de la pérdida, el resto de jugadores alejados está haciendo movimientos en situación de repliegue para que si nos superan en esa presión de la pérdida, estemos preparados para defender. Respecto a la estructura en la fase defensiva, la estructura de la que vamos a partir es un 1-4-1, es decir, el mediapunta será también en esta fase defensiva el que nos dé mucha riqueza en todos los momentos y alturas defensivas. En cuanto al bloque alto, se comportará como un segundo delantero, es decir, iremos a presionar con dos delanteros. La idea es intentar robar lo antes posible y lo más cerca del área rival. Por eso acumulamos muchos jugadores en situaciones de salida de balón del equipo rival para intentar recuperar lo más cerca de su portería y buscar situaciones de finalización lo antes posible. Si el rival nos lleva a bloque medio, tenemos que tener en cuenta dos comportamientos fundamentales para solventar el principal problema que tiene este sistema, que es que cuando nuestros jugadores de banda se emparejan con sus jugadores de banda, hay mucho espacio a la espalda de estos y es mucha la distancia que tiene que recorrer el defensa central para llegar a intervenir y hacer esa cobertura en esa situación. Entonces, lo solventaremos de dos maneras. La primera de todas, como estáis viendo, si el mediocentro puede seguir la trayectoria del movimiento del rival o está relativamente cerca para poder saltar, él será la primera opción que lo haga. Es decir, siempre que el rival nos supere por fuera, el mediocentro saltará esa situación y ya está. Intentaremos solventarla de esa forma. Pero si por lo que sea el mediocentro está o muy lejos o el movimiento del rival viene de una situación o una altura muy, muy alta, es decir, de la situación del central, será el defensa central el que salte a esa espalda del jugador de banda, pero de forma inmediata y sin ningún tipo de opción a que haya ningún otro movimiento, el jugador que está en la posición de medio centro tiene que meterse automáticamente en la posición de central. De forma que cuando el central salte, respetemos la estructura y sigamos teniendo un defensa central por detrás que dé equilibrio. Tanto si es el medio centro como el que sale, como si es el defensa central, el jugador de banda del lado contrario sí o sí tiene que llegar a la situación a la altura del defensa central para hacer una línea de dos. Y de esa forma estar, punto número uno, más equilibrados y con más jugadores preparados para defender. Y punto número dos, ayudando a esa transición de bloque medio a bloque bajo, como vamos a ver ahora después. Porque cuando el rival, en caso de que nos supere y nos someta y nos lleve a situaciones de bloque bajo, defenderemos con tres en la línea de atrás, es decir, los dos jugadores de banda estarán a la altura del defensa central. Por eso es importante que el alejado, como comentaba antes, llegara a esa situación para estar preparados. El media punta se colocará como doble pivote, es decir, cerca del medio centro para hacer esa estructura de dos. Y el gran problema que tiene este sistema cuando defendemos en bloque bajo es que los jugadores de banda, como mencionamos cuando hablábamos de la fase ofensiva, los jugadores de banda están muy lejos del área rival cuando el rival nos ataca. Lo que haremos será dar libertad al delantero para que en caso de poder despejar o que haya algún balón rechazado o cualquiera de las dos bandas, sea él el que pueda llegar a ese tipo de situaciones
y a partir de ahí poder progresar y crecer con valor. Esperamos haberos ayudado a sacar alguna idea. Deja en los comentarios cualquier duda que te podamos resolver, cualquier aportación que pueda ayudar a otros entrenadores y qué sistema te gustaría ver en los siguientes vídeos, y podrás encontrar todos los sistemas de juego explicados en nuestro canal.